Les cuento un poquito la propuesta. Bueno, yo soy Verónica, y está el nombre también. Está Daniela, que ya por lo que escuchaba se estaba presentando o haciendo algo parecido, entre la pelea con su conexión también. Bueno, voy viendo acá que se están presentando a través del chat. Vamos a mantener el chat abierto este ratito. La idea es un poco compartir un momento de cierre de la clase, un momento que pudiera ser distinto y hacer otra capa más a esas capas que fuimos construyendo en estos días. Poder compartir algunas reflexiones, yo no diría, porque ya venimos de reflexión en reflexión, intentando hacer reflexiones, cosa que está difícil, como muchos planteaban. Es un momento de mucha experimentación, de mucho poner el cuerpo en un lugar además donde no está el cuerpo, como vemos, somos todos como caras, ¿no? Caritas, imágenes, como un álbum de fotos. Así que un poco eso, a partir de todo lo que ya pude leer de lo que compartieron, leer, escuchar, ver, pero también con lo que me queda, porque la verdad es que es infinita la producción de todos, de todas, muy rico todo lo que se va viendo, lo tengo por ahí abierto como para si en algún momento aparece, pero lo que sí fue haciendo en estos días es, nada, como plantear algunas, no solo en estos días en la clase, sino en estos días con la cantidad de material que hay andando, de materiales didácticos, de materiales de enseñanza, de mediaciones en la enseñanza, y en un momento tan crítico, ¿no? Que nos hace estar con un nivel de actividad exótico en un periodo absolutamente extraordinario, ¿no? En esto de que no es normal, entre lo que no sabemos lo que pasa ni lo que va a pasar, a la vez como trabajadores, como docentes, que somos la mayoría, o profesionales de la educación, o vinculado a eso, viendo cómo seguimos y qué podemos hacer, y tomando decisiones también respecto de qué hacemos. Algunas las tomamos nosotros, otras se toman a niveles institucionales, otros se toman a niveles ministeriales, otros se toman a niveles provinciales, bueno, otros son nacionales. Pero bueno, estamos en una situación tan extraña que hablo por esta charla, me parecía un desperdicio no tomar eso, no para volver a lo que ya viene estando en sus espacios donde lo fuimos compartiendo, sino para seguir avanzando, ¿no? Para seguir pensando algunas cosas más. Pensando en que puede haber como una gran composición que incluye un primer texto de trabajo, digo solo esta clase, ¿no? Además el marco del curso, pero para acotarlo. Tenemos un primer texto que es como el contenido básico de la clase, podríamos decir, con sus múltiples ramificaciones, con su hipertextualidad, podríamos decir. Ahí se avanza en un montón de categorías o niveles y dimensiones para pensar este contenido central del curso, ¿no? En realidad es una primera clase, ¿no? Muchas veces con Daniela hablamos, ahí Daniela está pidiendo la palabra, digo esto nada más, pero hablamos de esta idea de que es una clase muy intensa, suele ser una clase muy intensa, y que en realidad después continúa. Dani, te sacate vos misma el micrófono. Ahí está. Hola, ¿me Dale, escuchás? hola. Sí, no, nada más una cuestión técnica, disculpen, porque estoy recibiendo mails, si hay alguien en la sala de espera o se sacó la sala de espera, porque recibo de gente que A está ver. esperando. A ver si lo encuentro, ese sería el problema, que no lo encuentre. Sí, 9 participantes, ¿cuánta gente? Yo entiendo, ahí están entrando Yo ya. no veo desde acá quiénes están en la sala A de ver, espera, para darles listo, ya. acceso. Ahí estamos, 2 más están esperando. Bueno, muy bien. A ver si logro. Ujujú. Están entrando, esperemos un segundo. Entran. Ahora va todo de vuelta, repetimos todo de vuelta, no mentira. Ahora recuperamos. Es más, empezamos todo de vuelta desde que no nos podíamos conectar. Yo quisiera ver si logro hacerte
Dani, coanfitriona. Así vos seguís eso y en cuanto llegan los... Dale, dale. Acá estás, a ver. Daniela. No, change, no. Ahí estamos. A ver, ahí estás. Listo, perfecto. Ya Fíjate si podés, yo creo que podés admitir, igual parecería que hay más. Me parece que Lorena entró con 800 dispositivos que está estar intentando por todos lados y no le dábamos el... Bueno, ¿podés vos dar desde ahí el acceso? Perdón, no lo estaría viendo. ¿Dónde lo busco? Fíjate, entra tocas participantes. Sí. Abre, se te despliega como... Ahora sí, listo. Todo listo. Perfecto. Sí, gracias por la clase. Fíjate si Lorena está para entrar o si Lorena ya entró y la sigo viendo mal. Bueno, ahí revisa eso. Sí, perfecto, yo me ocupo. Gracias. Bueno, listo. Muy bien. Ahora sí. Para quienes entraron en el último ratito, estábamos haciendo un poco una presentación de la idea de esta propuesta, de charla casi diría, de cierre de la clase, de encuentro. Como hay una charla por ahí dando vueltas de Inés Dussel, la clase en pantuflas, ¿no? La idea esta de en un espacio, que me parece tan sugerente el nombre, porque es un espacio de lo más formal y a la vez de lo más informal, ¿no? Poder estar compartiendo un lugar de encuentro en este momento. Es un primer encuentro en el marco del curso que coordina Daniela, así que para mí es un gusto estar acá, estar compartiendo este momento de clase, un poco en prueba de lo que es este entorno y de cómo funciona este entorno en este grupo, en este curso, en una cursada o en un momento tan particular de nuestras vidas, ¿no? Que alguno se habrá terminado de inscribir ya con la pandemia instalada y algún otro ni habrá imaginado que se iba a desarrollar así, aunque era a distancia, con lo cual eso no nos cambió mucho en este caso. Bueno, les decía que la idea de la clase, como idea completa, siempre tengo, yo les voy a ir contando como algunas infidencias, ¿no? Del curso, que a lo largo de todo este tiempo nos va pasando. Inicialmente, las clases de curso y muchas otras clases por ahí son como a partir del texto, con algunas actividades relacionadas con el texto, con algunos intercambios con los autores a partir del texto, bueno, con distintas modalidades va tomando cada clase, pero especialmente en esta primera, que viene asociada además a todo lo que hicieron antes, en los días previos, digamos, a esta clase 1, a mí me gusta pensar que la clase sea un texto. No es por lo de la pandemia ni por el aislamiento obligatorio, no, esto de verdad que es previo. Hay algo que nos hace pensar que la clase es mucho más que un texto, que tiene que ver con la lógica misma del curso y de los contenidos del curso, ¿no? Y es pensar que ese texto se enriquece no solo por el intercambio con el profesor, sino también por el intercambio entre los compañeros, por el identificar en dónde están parados los compañeros, qué traen, qué piensan, qué materiales usan, qué materiales, en esto abro un sentido amplio, ¿no? Materiales, incluso podemos pensarlo como materiales, lenguajes y mediaciones, que, que usan, qué suelen usar, qué entienden por material didáctico, cómo se representan, por qué llegan al curso, ¿no? Todas esas preguntas que en la virtualidad cobran, en la presencialidad también, ¿no? Cualquier curso que inicia cobra sentido, entender qué representaciones tiene quien está tomando el curso y qué expectativas tiene respecto al curso. En este cuatrimestre tan particular, veníamos con esa lógica y lo que asaltó, digamos, como problema, de repente apareció cómo no tomar, qué está pasando en este contexto histórico, donde se da este aislamiento social preventivo, obligatorio, pero que pone todo patas para arriba, ¿no?
que por un lado nos pone un escenario en el que, enseñando, que hay una decisión de, yo diría, casi todos los docentes, no todos, de comprometerse y avanzar en esa línea, no todos, pero digo la mayoría. Y además hoy hay definiciones institucionales que van en ese sentido, en escuelas públicas, en escuelas privadas. Hay un compromiso de los docentes como representantes del Estado que vienen a garantizar un derecho. Y eso pasa en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel universitario, con sus más y sus menos, con su obligatoriedad y permisividad, ¿no? Que se van configurando de distinta manera. Pero además de esto, más desde el voluntariado individual y de las decisiones institucionales, hay una política fuerte, una definición de política pública que es seguimos enseñando en la pandemia, ¿no? Y no hay clases presenciales, pero se sigue enseñando. Y eso nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, esto es una lectura para hacer. Y en ese contexto, que hay un montón, ¿no? Porque son 150, más de 150 participantes del curso, interesados en pensar los materiales para la enseñanza, las mediaciones, los entornos, los recursos, las herramientas para enseñar, bueno, nos pone como si nos hubieran puesto el objeto de estudio así sobre la mesa. Y como si nos hubiera preparado especialmente. Entonces ahí, tomarlo, mirarlo, no digo como muchos decían en las presentaciones iniciales y también fueron diciendo después en las reflexiones, parece como como un momento de trabajo con materiales, con recursos, con herramientas, con entornos, que no nos da tiempo a pensar, que no nos da tiempo a reflexionar, ¿no? Hay como un hacer maníaco, y vamos a hacer, necesitamos hacer, producir, estar con contacto con los estudiantes, de una manera que no llegamos a mirar. Entonces, es mejor momento que tomar este curso para parar, mirar, por eso esa segunda capa que agregaba a la lectura, digamos, al texto básico, una segunda capa que fuera qué primer avance cada uno quiere dar en relación con estos temas, ¿no? Que están atravesados por un montón de otros temas, ¿no? Y están vinculados. Y esta tercera capa que planteábamos en el foro, que era, bueno, una vez que todos los compañeros, compañeras presentaron sus primeras, digamos, expresiones, ¿no? En esa galería que armamos entre todos, en esa cartelera, ¿qué pasa después? Digamos, habiendo leído lo que pasa en distintos países, habiendo leído lo que pasa en distintas provincias, lo que le pasa a cada participante de acá, pero que da cuenta de un panorama sumamente complejo, sumamente crítico, sumamente frágil, donde realmente no es porque estemos en este curso. El contenido de este curso se hace como esencial, no para nosotros, para todos los profesores y profesoras del país y del mundo. Parece que, o sea, cualquiera diría, yo misma digo, qué exagerada, yo siempre me creo en el centro de la escena, pero la verdad es que ¿cómo pensarlo de otro modo? Y ahí se nos cruzan todas estas cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con la enseñanza, pero que están acá como atravesándonos, ¿no? La mayor parte de las cosas que yo quiero compartir las tomé, las venía pensando o no, o las tomé de lo que ustedes propusieron, y después me gustaría poder abrir un poquito el juego, ojalá que lleguemos para tener ese espacio más de compartir. Pero les decía, antes de seguir, entonces, pensaba la clase, transparento esta idea de propuesta de clase para que tengamos el panorama completo. A un texto le agregamos una presentación individual de vinculación con el texto, en un contexto particular, en una situación, digamos, en el marco de una situación que hace que cualquier práctica de enseñanza esté situada, como son todas las prácticas de enseñanza siempre, contextualizada, como lo son siempre, lo que pasa que en este momento es como que es más visible, ¿no?
lo que nos permite este momento histórico donde la presencialidad no existe, que son la mayoría de las propuestas del sistema educativo, es poner en relieve no solo el uso de la tecnología, en términos generales, y de las mediaciones tecnológicas, sino que nos pone descarnadamente la mirada sobre cómo es la enseñanza, ¿no? O sea, el material como objeto que te muestra algo de lo que está abajo, que es cómo se enseña, para qué se enseña, para qué se eligen los objetos que se eligen, los entornos que se eligen, y que en muchos casos, para muchos docentes, es muy difícil trabajar en esos dos planos, ¿no? En lo que se ve de las herramientas, los recursos, y lo que está sustentándolo. Entonces, vuelvo con la idea del texto, vuelvo con la idea de la presentación, vuelvo con la tercer momento, digamos, de la clase, que es ese reflexionar sobre todas las expresiones y armar como una visita, como si fuera casi una muestra, una exposición de presentaciones de cada uno, como similar a lo que habían hecho en los días anteriores, y poder tener a modo, lo ponía por ahí en algún momento en el foro, a modo de libro de visita, ¿no? Bueno, ¿qué nos quedamos? ¿Qué seguimos pensando? ¿Cómo relacionamos las distintas expresiones? No ya la mía sola, sino la mía en conjunto con otras tantas, donde encuentro aspectos similares, aspectos diferentes, formas de mirarlo distintas, donde recupero distintos elementos o aspectos que fueron apareciendo en la clase, ¿no? Que tienen que ver con niveles de análisis, con dimensiones de abordaje, con aspectos, ¿no? Y eso aparece en las reflexiones, la verdad que aparece con fuerza. Y aparece, además, con un gran nivel y con mucha reflexión y con mucho interés en seguir pensando y aprovechando lo que pasa en las producciones de los colegas, en las ideas de los colegas, ¿no? En el acompañamiento, en este reconocimiento de que la clase la armamos entre todos. La clase no es de la profesora Verónica Weber, la clase de verdad es de todos. Esta clase no tiene, el texto inicial de la clase es similar al del año anterior, pero la clase en conjunto no tiene nada que ver con otras clases, porque está compuesta por este todo. Y a eso decidimos agregarle este encuentro presencial. La verdad es que como trabajadoras de la educación a distancia desde hace mucho tiempo, no somos muy amigos de la sincronía para pensar la educación a distancia. En general decimos, no, la propuesta sincrónica en realidad es medio tramposa, porque los profesores, hay una idea como naturalizada, y vi que para muchos tienen una idea parecida en lo que ven de compañeros, o lo que les pasa a ustedes mismos, o lo que ven de los maestros de sus hijos, que es la idea, digamos, mítica de que la clase la hacemos igual, porque abro el Zoom, hago la clase, doy mi clase y terminó. La verdad que la educación a distancia es otra cosa, ¿no? Es una construcción de mediaciones, de recursos, de herramientas, muy pensada, con consignas, con interacciones y con producciones. Y no es el momento presencial, el momento sincrónico. Pero en este momento, primera vez que hacemos un encuentro sincrónico en esta clase, también hay que reconocer el momento, la situación, el contexto, y la verdad es que es muy importante encontrarnos, vernos, no digo tocarnos porque nadie me creería, pero poder estar con el otro y no estar solos, porque ya estamos bastante solos, ¿no? Ya estamos bastante aislados. Ya estamos todo el día, bueno, en realidad no estamos solos, yo me la paso de Zoom en Zoom, les debe pasar a todos, me imagino que me contarán lo mismo, porque todo el que trabaja en educación en este momento abre un Zoom, cambia, el profesor de secundario cambia y tiene el otro grupo que le toca 2 minutos después, entonces cambian las caritas, es en Zoom, es en Meet, no es en sincrónico, pero entonces tengo un campus virtual, o tengo Classroom, o tengo, bueno, todo lo que fueron contando ahí que tienen y que están usando, pero el momento sincrónico, ya que no podemos tener tiempo compartido, espacio compartido, es un mito, porque en realidad este curso nunca se hizo nada presencial, ¿no? No es que habitualmente nos encontrábamos tal día, tal hora en el edificio de Flaxo. Sin embargo, nos hace falta saber que el otro está ahí, verle la cara, ver un gesto,
quizás siempre o no, ¿no? Yo me estoy replanteando esa crítica que siempre hice al encuentro sincrónico. También porque las tecnologías, la verdad es que nos dan unas herramientas muy amigables en ese sentido. Por supuesto, cuando tienen sentido pedagógico, un propósito, un sustento, una lógica. Y en ese punto también me preguntaba, ¿qué es lo que vale hacer en el encuentro presencial? Primero era si valía la pena tener un cierre del encuentro presencial. Bueno, todo lo que les dije recién, me parecía que sí, nos parecía que sí, por lo que les decía. Pero además, una vez que decidimos que sí, o en paralelo a decidir que sí, es qué va a pasar en ese encuentro, ¿no? ¿Qué tiene sentido dar acá? Repetir el texto, digamos, la parte conceptual que está escrita, que está linkeada, o donde podemos hablar de algunas cuestiones, o algunas dudas, o algunas mejoras, profundizaciones, pero ¿tiene más sentido eso? ¿O eso lo podemos dejar delegado en otro espacio, en otro entorno, en otra propuesta? O en otro momento, porque en este curso, en esto que es una primera clase, seguramente van a quedar cosas abiertas, ojalá, porque la idea es seguir pensando en las clases que siguen. Entonces, ¿qué vale la pena? Me había pensado también con una idea loca de probar en el entorno Zoom los grupos, ¿no? Pues se pueden armar como salitas de grupos, algunos lo saben también. Entonces la idea es que pudieran hacer algo más y seguir trabajando sobre ustedes. Decía, bueno, ya están pobres agotados de ir, venir, presentar, compartir, subir, bajar para la primera clase. Habrá todo el cuatrimestre o todos los meses, las clases que siguen, para seguir avanzando con distintas estrategias en eso. Pero entonces, ¿qué es lo que vale la pena compartir? Y ahí lo que pensaba es, bueno, compartir las reflexiones emergentes a partir de lo que ustedes fueron produciendo, las ideas y las reflexiones que yo voy teniendo de este momento como profesional de la educación. Yo estoy trabajando en este momento, además de en Flaxo, en 2 universidades nacionales, en las que estamos trabajando de distinta manera para contribuir o para ayudar a los profesores a transitar este momento, donde por un lado tenemos el objetivo de salir del momento ahora y dar las mejores clases posibles, y por otro, la idea en proyección de al terminar el aislamiento, cuando sea, poder reflexionar y poder trabajar en la capacitación, ahí sí, más pensada, fundada en la experiencia, en una experiencia de uso, que a veces es con usos más instrumentales y para dar clase, donde hay que aprender a usar un montón de recursos, herramientas institucionales y abiertas, ¿no? como para poder transitar este periodo. Y desde ahí entonces decía, bueno, voy a compartir esto que me está pasando, porque son cosas similares. Leyéndolos, además veía, son las mismas cosas, las mismas dudas, los mismos dilemas, los mismos y otros, ¿no? Ahí voy a marcar algunas cosas que para mí son sobresalientes de lo que fui viendo, que para nada intenta agotar nada de lo que vi, porque además otra cosa que me pasó en el foro era que a un primer intento de sintetizar un poco lo que iba viendo, decía, qué injusticia con el autor de este mensaje, que además fue autor de la primera presentación, resumirlo a 2 palabras, o de poner Paula destaca tal cosa, si la verdad es que eso era una ínfima parte, y si no tenía que reproducir los mensajes, y si no tenía que categorizar. Entonces con esta idea más de pensar en categorías más abiertas, para dejarlas abiertas y en tensión, para seguir pensando en el curso, y retomarlas en otros momentos del curso, con distintas propuestas y contenidos que van a ir surgiendo. Dice, bueno, esta clase no tiene que cerrar, esta clase tiene que abrir. Y ahí vamos entonces. Pensaba en cómo juegan los distintos entornos, ¿no? Y lo digo, tanto desde los mensajes que fueron mandando, con ejemplos de cómo se están llevando a cabo lo que hace cada uno, y lo pensaba en relación a esta misma clase, ¿no? ¿Qué pasa con la ecología de los medios en el sentido de incorporar distintos entornos, incorporar distintos recursos, y hacerlos jugar en paralelo, en complementación, ¿no? Y ahí lo pensaba, por dónde transitan nuestros estudiantes, o nosotros en nuestra vida cotidiana, no en nuestra vida cotidiana de ahora, que es rara, ¿no? O sea, después dejamos un paréntesis para nuestra vida cotidiana hoy.
es una vida con unos tiempos alterados, con unos espacios, ¿no? Peleando por no llegues a gritar en este momento porque te reviento, porque son más grandes, o yo uso este espacio, vos usa este, ahora este espacio no lo puedo usar porque tengo la cocina, no peleen en este momento, o sea, todas estas cosas. Viene una hija, me la subo arriba y está compartiendo el Zoom y se aburre y se va porque se aburre. ¿No? Como todos vamos mirando, mirá qué linda el fondo de la casa, lo que tiene, lo que tiene colgado la ventana, ¿no? Hay algo de esto, de lo privado y lo público, que aparece acá y que se nos, bueno, nada, que nos salte. Bueno, cierro este paréntesis. Pero en nuestra vida cotidiana, y sobre todo en la vida cotidiana de los estudiantes y las estudiantes, aparece un montón de usos de distintos recursos, ¿no? Cuando los sentamos en la escuela y les decimos sentate y prohibimos el celular, o nos hacen prohibirles el celular, o usamos el celular solamente para mirar un significado, estamos obturando toda una dinámica en la que los chicos, no digo ni que en este momento ni que esté bien ni que esté mal, digo, nos perdemos de la riqueza que tiene complementar con múltiples entornos y con múltiples escenarios que suceden a la vez. ¿Y qué es lo que pasa con los estudiantes habitualmente? Bueno, en eso, en este momento, ¿no? Lo ponían algunos con algún videíto que compartían ahí, ¿no? Cómo viven los estudiantes, una cosa, yo también tengo otra experiencia. Mis hijos, por un lado, pensando, uy, qué estático es el Moodle, o la plataforma que sea, el entorno virtual tal o cual, ellos usan Moodle, en la escuela de ellos usan Moodle, y la contracara que es los profesores peleando para abrir un foro en el Moodle, ¿no? Y claro, ahí hay un punto que es cómo hacemos para que las propuestas tengan fuerza, tengan potencia, qué es lo que tenemos para ofrecer en ese espacio, para hacer que sea un espacio que valga la pena, y donde estemos enseñando lo que tenemos que enseñar, que a la vez también está alterado, porque no sabemos cuándo volvemos a la presencialidad, si volvemos a la presencialidad, si las evaluaciones van a ser y cómo, dónde. Bueno, pero entonces pienso en esta idea de ecología de medios, que la toma mucho Scolari, algunos autores, y que tienen esa potencia de pensar cómo juegan y se juegan estos entornos que aparecen juntos, mezclados, ¿no? Y otra vez podemos mirarlos desde distintos niveles de análisis, como algunos tienen que ver con plataformas que las compra un dueño, ¿no? O son del mismo, que entonces tenemos el WhatsApp, pero dice que es de Facebook, que se unen, que no se unen, pero, digamos, dejando de lado esta mirada más económica, digamos, de las plataformas, lo pienso en el sentido del uso, cómo el estudiante se va armando, cómo va componiendo ese entorno personal de aprendizaje con esas múltiples entornos, que ya no hay un entorno, no es que es un entorno, son múltiples entornos en interacción. Se veía con fuerza en las presentaciones iniciales de ustedes, como en algunos casos pude subir a Classroom, pero en muchos tengo Classroom, pero además los llamo por el WhatsApp, no es bueno poner el celular, ¿cómo hago para que no estén? Bueno, aparecía con mucha fuerza la mediación tecnológica, la presencialidad mediada, cómo se componen las ideas de ser docente, de enseñar, sin poder estar presente en una clase presencial cuando la propuesta es presencial, ¿no? Entonces, cómo se desmaterializa el profesor y qué es lo que hace en esos entornos, recursos, materiales, que usa de otros, que produce y que hace circular y poner en juego. Pero, ¿quién es el docente? ¿Cuál es la clase que da? La clase es haber seleccionado recursos, la clase es lo que escribió él, la clase es la interacción que provocó, la clase es haber ido a buscar al chico que no venía, la clase es, como decía en un video, te veía por ahí antes, ahora se me fue el nombre, pero la clase ya no es la producción de lo que hizo solo para sus estudiantes, sino que también es para los familiares de los estudiantes, ¿no? ¿Qué lugar ocupa todo eso? ¿Y cuáles son esas mediaciones? ¿Dónde está el docente?
¿no? ¿Está en la clase de Zoom presencial en la que está hablando o está en todos esos espacios distribuidos? Las distintas aristas de esta situación que es muy conflictiva, que por un lado, bueno, quienes trabajamos en la tecnología educativa es como un momento de, nunca imaginé que todos los profesores del país iban a estar usando tanto recurso para enseñar, ¿no? Y es la única solución, así que todos usan, a ver qué usan, cómo lo usan mejor, se usa peor. Ahora, más allá de esto, como oportunidad, ¿no? La pandemia como oportunidad de uso de la tecnología, es realmente lo que trae la tecnología, ¿no? La pandemia. Lo que, nada, como el sufrimiento que trae, las dificultades, los problemas que va a traer en el próximo tiempo, las situaciones conflictivas, las situaciones de estudiantes que se caen, probablemente nosotros, qué problemas tendremos, qué pasa con las familias, qué pasa con los trabajos, qué pasa con los salarios, con los sueldos, con los honorarios, qué pasa con las compras, qué pasa eh, con no poder salir a la calle, pero si podemos salir a la calle, que en algunas ciudades y provincias se va habilitando de a poquito. ¿Qué pasa con esa sensación que da salir a comprar algo? ¿Qué pasa con el temor con los más grandes? ¿Qué pasa con los chicos que no se pueden juntar, que no pueden socializar en términos presenciales? Por supuesto que siguen conectados, pero realmente es una situación complicada. ¿Qué pasa en los hogares que hay menos espacio y entonces hay más gente viviendo en menos lugares? ¿Qué pasa con el que no tiene dispositivos para estar conectados? Lo decían muchos. ¿Qué pasa con la falta de acceso en distintas zonas del país? Zonas en todas, porque en la capital, yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, en un barrio, podríamos decir, privilegiado en ese sentido, igualmente las conexiones funcionan mal. Entonces, sin conexión, sin dispositivos, con un dispositivo para muchos, con trabajos que se pierden, realmente la situación es muy crítica. No es que, bueno, bien, buenísimo que vamos a usar todos tecnología para enseñar. Un poco porque no es accesible a todos, como muchos marcaron con mucha fuerza, y coincido. Y bueno, por todas las otras cosas que trae, que son muy fuertes y que son condición para poder pensar en aprender, ¿no? Pero a la vez, como docentes, ¿dónde vamos a estar si no es acompañando a los estudiantes? Como sea, un poquito, que sepan que estamos, aunque sea leyendo en el celular, aunque sea sabiendo que hay alguien que los espera cuando termine la pandemia, aunque sea para contarles que esos materiales impresos que llegaron del ministerio, nosotros estamos para en algún momento recuperar lo que puedan hacer con eso, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es nuestro lugar, nuestro papel como docentes, y cómo se materializa en esas mediaciones que tienen que ver con los materiales que producimos nosotros o producen otros, pero están ahí en juego con nuestra intervención, la que sea? ¿Cuáles son esas intervenciones? Otra cuestión que a mí me parece muy impresionante, que lo marcaban también muchos, es el tema de estamos todos atónitos con eso por igual. O sea, para los estudiantes y para nosotros es una situación inédita. Yo vengo trabajando en tecnología educativa hace mucho, ustedes son expertos en un montón de espacios, digamos, de enseñanza diferentes. Sus estudiantes, ninguno de todos nosotros asistió nunca a nada parecido. Y en eso somos todos novatos, igual de novatos, ¿no? Y ahí es muy interesante pensar la educación desde otro lugar y pensar la escuela desde un lugar donde todos los actores involucrados, los docentes, los estudiantes, los y las estudiantes, los y las docentes, y los y las familias, ¿no? Esa comunidad que está alrededor, estamos todos en la misma. Y ahí nos pone en un lugar que es un lugar más vulnerable, pero a la vez con mucha riqueza para trabajar juntos, ¿no? Y la verdad que uno también encuentra que los estudiantes y las estudiantes muchas veces es más comprensivo de lo que le pasa al docente y agradece los esfuerzos que hace, ¿no? Porque se da cuenta de que hay un interés de hacer algo que no sabía hacer, no podía hacer, no le interesaba hacer, para muchos. Y acá es la única posibilidad de estar. Para mí esa es una situación muy interesante para trabajar desde todas las disciplinas, las áreas, los niveles, ¿no? Con distintas características, pero
eso es muy bueno, ¿no? Poder mostrarles a nuestros estudiantes que estamos en la misma situación, independientemente de qué vengamos estudiando, sobre qué sepamos y demás. Bueno, y en todo esto, con fuerza aparece, y aparecen los mensajes de ustedes, es qué lugar ocupan los materiales, qué lugar ocupan los materiales didácticos en términos de, y los recursos en términos de producción, en términos de circulación y en términos de acceso, ¿no? El acceso que no solo es el acceso a la conexión, sino el acceso, como decimos siempre, una cosa es no poder acceder a internet, pero además hay otra que es, si yo les doy materiales que no comprenden, si yo doy PDF de 800 páginas, aunque pueda acceder y aunque tenga pantallas grandes y todo, ¿qué pasa? Si son ilegibles, ¿qué pasa? ¿No? Así que ahí tenemos como esas tres cuestiones: producción, de la circulación y del acceso, puestas en circulación con muy descarnadamente, ¿no? En este momento. Bueno, pensaba en las posibilidades a la vez que se abren con esto. Lo ponían varios, las posibilidades en términos de qué va a pasar al volver y qué va a pasar con todo eso que hayamos aprendido y experimentado, vivenciado, sufrido, padecido, aprovechado. ¿Qué pasa con todo ese material que se está produciendo, del que tuvimos también, con el que tuvimos contacto o acceso desde las presentaciones que cada uno de ustedes fue haciendo? Pero bueno, y después usaremos esos materiales. Los profesores y profesoras aprovecharán todo eso que experimentaron y que ya produjeron, o producirán otras cosas, dándose cuenta de lo simple, entre comillas, que son las interfaces de producción y las posibilidades de producción que nos ofrece la tecnología hoy. A la vez, otro punto es qué pasa con esas tecnologías y con la mirada más capitalista y abusiva, ¿no? Esto, el Zoom que crece en acciones infinitamente, el aprovechamiento de los datos, qué pasa con la seguridad informática, qué pasa con esas salas que abrimos y se ve que uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira de lo que están haciendo y qué son hackers a propósito para boicotear una empresa con otra que están disputando, no sabemos bien qué. ¿Qué pasa con el uso de nuestros datos, que a lo mejor no es ahora, pero va a ser después? ¿Qué pasa con todo eso que en este momento está como, no para todos, pero para muchos está como más relajado? A la vez el capitalismo de las plataformas sociales es un tema que nos atraviesa y nos va a atravesar después, ¿no? Cuando se reacomoden las cosas, tampoco sabemos bien cómo se van a reacomodar en una economía mundial tan descalabrada. Ojalá que pasen cosas que hagan cambiar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, lo pongo como para pensar. Lo decía antes, apareció de distintas maneras, pero la idea de aprender a hacer, el aprender más el hacer, ¿no? Mientras estoy haciendo, estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo a hacer de una manera vertiginosa. El espacio para la reflexión, donde la reflexión hoy no puede aparecer, no hay tiempo, no hay fuerza, no hay tiempo, no es demasiado lo que tenemos para pensar, para poder digerir, que lo decían algunos, y procesar. Y la incertidumbre nuestra, la incertidumbre de nuestros hijos, la incertidumbre de nuestros padres, la incertidumbre de nuestros compañeros, de nuestros colegas, la incertidumbre de los estudiantes, las estudiantes, de los padres, de los estudiantes y de las estudiantes, los chicos que están ingresando al primer escalón de todos los niveles del sistema, el que está entrando a primer año, el que está entrando a primer grado, el que está terminando la escuela secundaria, el que está terminando la escuela primaria, el que está terminando la universidad, ¿no? Pero se le da eso en un momento en que es tan raro. Bueno, vuelvo con un tema muy fuerte que es para nuestro curso, el tema del diseño de materiales. De eso se hablará mucho en las próximas clases, cómo se diseñan, cómo se producen, con qué criterios, ¿no? Que eso aparecía también en el texto de la clase, que muchos lo recuperan, más a partir de la clase como una cosa más literal, que está muy bien, porque en realidad es el sentido de ese texto, y es una primera aproximación a lo que estamos haciendo, pero yo estoy como tratando de salirme de eso para poder mirar más allá en este contexto particular de
de aislamiento. Bueno, estas cuestiones me pareció muy interesante, algunas presentaciones y algunos textos que incluían la mirada de los distintos actores, sobre todo de los estudiantes y las estudiantes, que está poco aprovechado eso, ¿no? Poco explorado. Tonucci en estos días, bueno, viene como instalando esa mirada de cómo lo ven los chicos, cómo lo sienten los chicos, pero algunos lo marcan de ustedes, hicieron incluso para algunas presentaciones alguna entrevista, o pudieron recuperar esas voces. Eso está muy interesante, ¿no? Poder consultar, charlar con quienes son nuestros estudiantes sobre qué pasa, sobre qué genera esto, sobre cómo lo están viviendo, cómo se organizan en las casas, cómo se organizan en casas que suelen tener dificultades o que vienen teniendo dificultades, y ahora con esto cómo se acomodan, cómo pueden vivir este tiempo hasta que llegue un momento más estable de vuelta, ¿no? O más conocido, o más, por lo menos más aireado, por decirlo, ¿no? Por poder salir y volver a entrar y manejarse. Bueno, esos son como temas así que tenía y que quería compartir. Si ustedes quieren, no sé, abrimos a partir del chat con algún comentario, alguna pregunta, alguna idea, nos tomamos un ratito más para seguir pensando juntos en temas o más vinculados a las clases o ¿no? Y que complejizan la cuestión, pensando en eso, en una charla. Así que el que quiera, pueda, tenga ganas, se quede con ganas de decir algo que puede estar relacionado con lo que dije yo, o con lo que leyó, o con lo que presentó en el foro él o ella, o sus compañeros o compañeras, o el debate en el foro, que seguiremos, bueno, hasta después siempre me matan porque yo lo terminando un poquito después, pues siempre es largo y hasta que llego y llegamos todos a terminarlo, pero bueno, sobre todas estas capas, bienvenidos los comentarios, las apreciaciones, las ideas, las dudas, las inquietudes, las incertidumbres. Pueden levantar la manito, ahí tienen para levantar la manito, yo supongo que la mayoría conoce el entorno, pero si no lo conocen, tienen por ahí para levantar una manito, en reacciones, si no me equivoco, si tocan ahí por ahí reacciones que tienen abajo, pueden levantar la manito, o pueden hacer señas y activarse el micrófono, si, según como estemos. Lo que perdí es el chat, por ejemplo, entonces me ven acá moverme. Me hago acordar ese video que puso alguna compañera por ahí, que está la profesora así que están mirando cómo va a abrir el chat. Bueno, Verónica, ahí Evelyn, que se me acaba de perder, había levantado la mano. Dale, Evelyn, ¿tenés micrófono, Evelyn? Sí, lo tengo activado. Bueno, rápidamente, buenas tardes a todos. A mí me pasó algo particular y confirmo esto que a veces pienso de no perder la vista de ser estudiantes, porque acá nosotros todos, si bien somos profesores, somos estudiantes en el curso. Y bueno, me pasó algo particular en este curso que me sirvió para, yo como docente en los classroom y en distintos espacios, le pido a mis estudiantes, bueno, entregar en tal fecha, participar en tal fecha, estar atento, organizarte, fijarte. Bueno, particularmente en el curso, yo entre tantas actividades me perdí, entre tantas actividades personales, y me perdí en la clase, justamente no en esta, ¿no? Que Daniela hoy nos mandó el recordatorio, y ahí se me prendió toda la lamparita, y bueno, entonces digo, bueno, qué bueno que ahí en un momento lo comentaste, qué bueno poder a tener estas instancias para no perder de vista también el ser estudiantes, y que estamos todos experimentando, ¿no es cierto? Nada, simplemente son instancias que nos ayudan a aprender, digo. La cuarentena nos obligó a aprender desde otro lado. Bueno, nada, eso. Sí, y además de lo que decís, siempre eso no es exclusivo de este cuatrimestre, ¿no? La verdad que la posibilidad de experimentar lo que es el estar no solo estar a distancia, cualquier instancia en el lugar del estudiante, ¿no? Primero porque automáticamente cuando uno es estudiante se pone en papel de estudiante, eso puedo entregar 2 días más tarde, puedo poner media página, 5 caracteres más de lo que me están pidiendo.
es inherente al rol, ¿no? No importa quién lo desempeñe, si cuando me toca a mí lo hago yo, cuando te toca a vos lo hacemos, es así. Hay algo de eso en la jugada desde el otro lugar, de ver, de pensar cómo me hablan, ¿no? De entender eso, el respeto por los tiempos, el respeto por el trabajo. Alguien también ponía la escena esta, ¿no? De los Simpsons, que se les tira todos los PDF por la cabeza. El poder orientarse, en eso es verdad que por ahí esta misma clase terminó, esta clase completa, digo, terminó siendo muy abrupta para algunos, los que son 60 personas, pero son 150, algunos no tenían acceso, algunos no podían en el horario, algunos no llegó a registrarlo porque entró el otro día, cuando volvió a entrar ya se pasó. No importa porque es una instancia absolutamente optativa, va a quedar grabada, o sea, no la pusimos como un espacio central, también teníamos ese resguardo, ¿no? Pero para pensar, ¿no? Para pensar desde el otro lugar qué pasa. Eso lo podemos hacer, que cuando lo experimentamos, también al revés, porque lo que decís, Evelyn, yo también pensaba que es importante compartir con los estudiantes y las estudiantes esa situación de, en esto estamos aprendiendo juntos. O sea, yo nunca usé el Classroom, yo usé el Moodle, pero nunca lo usé para esto, acompáñenme a ver cómo podemos organizarnos, codiseñemos, pensemos el espacio, cuál nos sirve más, cómo quieren que les mande, quieren que me meta en las redes sociales que usan ustedes, o ni locos, ¿no? Como quiera que ustedes se metan en la red social de ningún estudiante, ni de lejos, pero podría pasar, ¿no? Que yo a veces es como esa idea, que los chicos estaban en Facebook hasta que los profesores se le metieron en Facebook. Cuando estábamos en Facebook, se fueron a Instagram. Los profesores nos metemos en Instagram, se van a TikTok. Y vamos atrás y no es el punto, porque están buscando espacios. Eso invalida o no invalida, o cómo lo planteamos para que tenga sentido, si es que tiene sentido en los lugares de ellos. Pero sí está buenísimo, y más en este contexto, que no es fácil, porque es evidente que estamos en una situación nueva. O sea, nadie puede decir, mi profesor no sabe, ¿no? Que siempre hay como un temor a que piense que no sé usar lo que tengo que saber usar. En este caso es tan nuevo, es tan disruptivo, que yo puedo blanquear, sobre todo con los padres, con las madres, digamos, puedo ir jugando con ver qué podemos hacer en este tiempo y cómo lo hacemos del mejor modo posible. Y que no es lo que estaba esperado. Y que a lo mejor no son los contenidos tal cual estaban previstos, ¿no? Como decía el otro día la directora de una escuela con la que estuve intercambiando, planteaba, ya era hora de que cambiáramos los contenidos y no los hiciéramos tan largos y tan pesados. Bueno, esto nos va a servir para eso, ¿no? Bueno, son, como lo decías vos también, un momento, una oportunidad, un desafío, un riesgo estar haciendo esto, que todos estemos haciendo, pero bueno, lo otro es el cero, no es que nadie esté eligiendo esta situación, no es que alguien dice, bueno, ¿qué preferís este cuatrimestre, darla presencial o darla virtual? No. Entonces también nos pone, bueno, el piso ya lo tenemos. ¿Qué hacemos para que tenga sentido, para que tenga fuerza, para que tenga valor lo que hacemos? ¿Y cuál es el valor? Si es hacer lo mismo o romper un poco esa regla, porque las reglas ya están rotas, ya se rompieron por el peso mismo de la situación. Acá hay una pregunta, perdón, una pregunta de Lorena, levantó la mano y le doy audio a Lorena. Y alguien más que ahora... Diego está por ahí levantando. Bueno, le di audio a Lorena. Lorena, ¿estás por ahí? ¿Que habías levantado la mano? Sí, Lorena está igual. A ver si la veo. Bueno. Sí, Lorena, yo la veo, está con la mano levantada, pero... Y María también. Bueno, voy a María, Diego, por ahí está Diego, que está por ahí, yo lo veo. Dale. A ver, María, que había levantado la mano hace un ratito. Dale, María. Bueno. Me perdí, ¿dónde estás? Acá, primera. Muchas páginas, mucha gente. Primera, sí. Cuando hablas igual se va a poner, vas a destacar, dale.
Recuperando un poco también lo que planteó recién Evelyn, me tocó una reunión con estudiantes, no de mi materia, porque en este momento no estoy dando clases, estoy trabajo en la universidad también, sino estudiantes que planteaban la inquietud. ¿Me escuchan? ¿No se corta, no? No, Se escucha. perfecto. Bueno, la inquietud de ellos no eligieron esta situación tampoco, y de golpe se vieron, sobre todo los ingresantes, que es el problema más serio que estábamos viendo, se vieron que no tuvieron ese primer conocimiento, ese primer acercamiento a las aulas universitarias, sino que de una entraron en un periodo de pandemia, de cuarentena, de emergencia, y que no tuvieron ni siquiera esa posibilidad de conocer al docente. A docentes que en primer año, por las características de la masividad propia de los primeros años, no trabajaban con aulas virtuales. Entonces se suma todo lo que es el desconocimiento a pensar propuestas educativas integrales. Y esto yo recalcaba un poco en las intervenciones que había hecho en el foro, la idea de la secuencia. De tener clara toda la interrelación de elementos, de los materiales, las lecturas, las actividades, la consecuente evaluación también, y reclamaban la necesidad de, que vos lo planteaste bien claro, Verónica, la necesidad de un mínimo encuentro presencial, no presencial, me refiero a través o ya sea una videoconferencia o algo, para poder decir, bueno, le veo la cara a mi profesor, sé quién es, porque ha sucedido eso sobre todo con los ingresantes, de no tener ese primer contacto con la universidad como espacio, como institución física, ¿no? Ni siquiera esa posibilidad. Entonces, de conocer al docente, una mínima tutoría con respecto a las lecturas, tienen serios inconvenientes con los materiales de lectura, los textos no los comprenden, no tienen las herramientas para comprenderlo, y profesores que no han estado, que nunca han utilizado aulas virtuales, entonces no están conociendo cómo traducir esos textos en orientaciones, en pequeños videos, en pequeños audios, para poder orientarlos en el trabajo. Entonces me tocó no solo asesorar a los docentes para trabajar en las aulas, en la virtualidad, sino escuchar esta otra pata de estos actores que son parte clave en el proceso de aprendizaje, como son los estudiantes, ¿no? Bueno, ese era mi... Sí, ahí a ver, varias cosas, ¿no? Cuando la propuesta está trabajada, pensada, prevista, uno puede omitir la presencialidad porque de hecho las propuestas a distancia son bien potentes y valiosas. Lo que les dije, nunca habíamos hecho un encuentro presencial en el curso, en ninguna parte del curso, ¿no? Salvo al final, digamos, ni siquiera, al final, en algún momento, pero no. Se sostiene muy bien, pero es verdad que donde no está la propuesta construida para eso, y además en tiempo récord, porque en 2 semanas, no es que el profesor o la institución sabía que el cuatrimestre iba a ser virtual, ni estaban las condiciones dadas. En eso hay instituciones, bueno, de hecho, vos decís, estuve asesorando, digamos, no sé cómo es la situación particular, pero hay instituciones que construyen condiciones para algún tipo de aproximación a esto, que la verdad que no se puede traducir las propuestas presenciales en 2 semanas. Eso no existe. Lo mismo que en la primaria, lo mismo que en la secundaria, lo mismo que en los preescolares, o sea, no es posible. Y no es un problema de la modalidad, es un problema de que el profesor no se formó para eso, ni a veces tampoco se formó para ser profesor, pero bueno, hay algo en el saber hacer del profesor que viene desarrollando, o que se va capacitando para hacerlo, o que sí tiene un trabajo en eso. Esto la verdad es que no existió previamente. Si me preguntás a mí, todos los medios son válidos, valiosos, potentes. Hay que ir mirando como lo que te agrega y lo que te quita, ¿no? Si es un curso muy masivo, es muy probable que no todos puedan entrar. Lo que yo decía, en este curso, que somos todos profesores y que todos se anotaron a hacer a transitar una propuesta virtual, hay 150 personas participando en el curso y acá somos
50, fue un poquito más en algún momento. Es decir, no tengo que creer que porque haga un encuentro presencial solucione el problema de la presencialidad. También es verdad que a la clase presencial tampoco van todos, ¿no? También es verdad que algunos se anotan y no llegan, también es... Ahora, para mí no es excusa, no alcanza a decir, como no todos van a poder tener la conectividad, entonces no hago Zoom. O como no todos tienen las condiciones para transitar virtualmente el cuatrimestre, no lo hago, porque en la universidad especialmente es diferente el resto de los niveles, pero en la universidad especialmente los estudiantes pueden elegir o tener que decidir forzado no cursar este cuatrimestre. O sea, también es verdad que no todos llegan a la universidad en general, más allá de este cuatrimestre. Entonces, yo, desde mi posición personal, mi convicción política como educadora y mis ideas de qué es la enseñanza y cuál es el lugar de la docencia, me parece que siempre que se puede enseñar y siempre que se pueden incorporar todos los recursos disponibles, los incorporamos. Y además cuidamos que el que no tenga los accesos necesarios y que sobre todo que queden afuera por esta falta de dispositivos, de cuestiones materiales, poder solucionarlo de algún otro modo. Entonces, una de las universidades en la que estoy, estamos planteando, necesitan los materiales impresos. Bueno, entonces hay un trabajo de la universidad, de la biblioteca, que está compilando el material para hacer impresiones y hacer un circuito de envío para que lo tengan impreso. ¿Por qué? Porque cuando chequeamos qué dispositivos usan, la mayoría tiene celulares, y desde los celulares es muy difícil acceder a algunas disciplinas o algunos contenidos de las disciplinas. Entonces, bueno, ahí hay una acción institucional que va hacia eso. Ahora, igual no alcanza para cubrir a todos. Es imposible. Pero no nos quedamos atrás, seguimos intentando con todos, a los que tienen algunas cosas tratamos de llevarles lo más posible, y yo comparto que en este contexto, en esta situación de tanta incertidumbre, ayuda ver una cara. Ahora, también es verdad que en las universidades, y sobre todo en los que no tienen tanto manejo, la decisión es, y en los secundarios también, y en los primarios también, es directamente, yo puedo hacer mi misma clase en Zoom, entonces plantean 2 horas de clase que hacen que sea menos accesible, ¿no? Más difícil, en un horario, cuando el horario, a lo mejor en ese horario, es una madre que está con los hijos encima y que no tiene... Entonces, la verdad que como todo en la enseñanza no se puede valorar en sí mismo y suelto, ¿no? Es en un contexto, si son encuentros en cualquiera de estos entornos, debería poder grabarse y quedar grabado para que otro lo baje en cualquier momento. Y la otra cosa que yo pensaba cuando te escuchaba hablar es, el acceso no es solo un acceso material, o sea, esos 300 que están entrando, seguramente, digamos, les falta algo de autonomía, les falta algo de aprender y apropiarse de la universidad, que además se van a acostumbrar a una cosa que va a ser transitoria, porque no es que el otro cuatrimestre vuelve a ser virtual. Entonces, bueno, para mí está bien, si los profesores lo pueden sostener, si los estudiantes pueden cursar, pero mirando tenía 300 y entraron 50. Está buenísimo, los 50 de estos entraron, ahora ¿qué pasa con los otros 250? ¿Cómo hago para que puedan mirar lo que pasó? ¿Cómo hago para ofrecerles un material alternativo? ¿Cómo hago, ¿no?, para completar esa experiencia de esos estudiantes que además eso va a ser por única vez? Entonces también cuidar que el que no pueda, porque no puede acceder, sea tenga problemas de acceso material o simbólico, de cualquier tipo, que sepa que al otro cuatrimestre la universidad vuelve a estar, ¿no? Vuelve a estar y vuelve a estar presente, y el edificio virtual se vuelve a transformar en un edificio físico. Entonces, hacer llegar esos mensajes al estudiante para no crear tanta presión, porque esa es como la contracara, ¿no? Uno cree muchas veces que está estimulando y está sobreexigiendo, en algunos casos se puede y vale la pena, y en otros es un problema. Entonces, bueno, nadie dijo que iba a ser fácil la tarea de enseñar, y menos en este contexto, me parece. Ni menos ni más, es una situación, en eso no es lo más crítico, pero bueno. Bueno, gracias. Diego quería decir algo, que había levantado la mano, también Lorena tiene... Dale Diego. A ver, perdón. ¿Te podés activar el micrófono? Ahí está. Ahora te veo. Bien.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, saludos desde Mar del Plata. Bueno, Bueno, yo quería salirme un poco del contexto actual de la pandemia, digamos, y referirme a la clase puntualmente porque me gustó mucho y coincido con Evelyn con esto que decía de que nos posicionó nuevamente, ¿no? Como estudiantes en este rol bueno, en una lectura o en el seguimiento, tal vez nos ponemos del otro lado del escritorio, entre comillas, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo pensar críticamente en lo que fue mi formación como profesor en la universidad, porque yo tuve una formación muy instrumental en cuanto a los recursos didácticos. Y de repente leer esta mirada que tiene la clase y los autores que se fueron citando, que en mi caso yo ahí en la intervención que puse el otro día, leí el texto de Cavero, por ejemplo, que bueno, me pareció que está muy bueno, nos saca de esta idea del recurso didáctico en tanto aplicación. Entonces, me parece que tanto esta clase como recién escuchándolas a ustedes, lo que se viene en el curso, que me entusiasma mucho, tiene que ver un poco con pensar en los criterios, ¿no? En las formas de, digamos, elegir o seleccionar un recurso en lugar de otros, y de qué manera nosotros lo trabajamos en el aula o por qué este recurso y no otro. Entonces, bueno, quería destacar eso. Y la pregunta que les quería hacer puntualmente, porque vi que los autores, por ejemplo, Cavero, o también aparece uno que creo que es Carvajal, no me acuerdo, que son por ahí autores que tienen una antigüedad de unos 30 años, 25 años. La pregunta puntual es si existe alguna bibliografía actual en ese sentido, porque yo lo que veo es que tal vez la bibliografía más actualizada o más reciente tiene que ver ya con cuestiones que tienen que ver con las TIC. Y sin embargo, tal vez quienes buscamos una mirada más política de los recursos didácticos, quería hacerles esa pregunta, si existe algún autor en esa línea que esté trabajando actualmente, en la academia, digamos. mira, hay un material, a ver, que está acá, no, que no sé, que suele referirse a la educación y está incorporada a la idea de educación, pero que por ahí recupera, es Cobo, que tiene, en la clase hay un material de Cobo, pero no es este. Tiene dos lecturas que están disponibles en internet, después se los pongo en el foro igual. Uno es el aprendizaje invisible, y trabaja desde una perspectiva bastante optimista de lo que las tecnologías pueden ofrecer no a la enseñanza, porque se plantea el aprendizaje, y bastante disruptivo de la educación. Esto tendrá unos 5 años, por ahí me equivoco. Y tiene una publicación posterior del año pasado, que es Acepto las condiciones, que se sale de la educación, digamos, avanza un poco más, pero plantea todo desde una perspectiva muy crítica a eso, al capitalismo, digamos, al uso y abuso del uso de datos. Eso, más algunas referencias que aparecen ahí, y después eso desde una perspectiva más crítica, que toma además eso, que pone en juego qué pasa en la educación y cómo estimulamos. Digamos, cuando decidimos usar Classroom o Zoom o algunos recursos, estamos definiendo una política fuerte. Cuando decidimos no usar recursos abiertos o de código abierto, y demás, cuando decidimos usar Moodle también, que es una plataforma de código abierto, entonces tiene otra lógica. Cuando las universidades nacionales logran que desde el CIN y a través del Ministerio de Educación se logra confirmar que no consumen datos ninguna de las plataformas que corren, ninguna de las plataformas, ni seguir enseñando, ni educar, ni ninguna de estas que tienen que ver con la educación, ni las URL que envían las universidades para que no consuman datos, que los estudiantes pueden cursar sin consumir datos, y además dejando los datos en esos soportes o en esos entornos que nadie les va a tomar los datos para ir a hacerles una publicidad. Cuando se decide usar Google, también estamos optando. Entonces, es un punto muy crítico, que en este momento está como aplacado, ¿no? Como está aplacado todo lo que tiene que ver con lo económico y con, más o menos aplacado, porque tenemos también unas miradas más críticas desde una perspectiva
distintas perspectivas, pero más crítica del uso de la tecnología, que es bastante tradicional, ¿no? Bueno, hasta que todos no tengan acceso, lo que pasa que con esta idea de que como todos no tienen acceso, no usamos las tecnologías, nos vamos perdiendo en actualidad con un discurso que hace que los estudiantes tampoco lleguen nunca a tener condiciones materiales y simbólicas para trabajar. Entonces, cuando aparece Conectar Igualdad y reparte una computadora para cada estudiante, la crítica es, pero no les enseñan los profesores a usarla. ¿No? Entonces, bueno, pero no importa, vos estás preguntando puntualmente por bibliografía. Y la otra autora que me parece que ayuda a complejizar estos temas es La enseñanza reconcebida de Mariana Maggio, que está mal la fecha, estoy mirando, porque tiene un libro que es Enriquecer la enseñanza, que es del 2012, y este que es La enseñanza reconcebida, no, digo mal, no está puesto ahí, pero se los voy a mostrar ahora mismo. Bueno, ahora lo termino de buscar, que plantea también un uso desde la enseñanza, desde la didáctica, repensar las clases en tiempos alterados, lo plantea ella, ¿no? Sí, no porque sea este momento, tiene un par de años. Los tiempos alterados no son por el contexto este. Entonces ahí tenés desde la perspectiva de la enseñanza, en Cobo lo tenés desde una perspectiva social educativa, sociológica podría pensar algún material, hay materiales interesantes, ¿cómo se llama? El capitalismo de las plataformas, no son de enseñanza, pero está relacionado en estos puntos, ¿no? Pero todas esas referencias, si querés, después las pasamos en el foro, o ahora mientras escuchamos la siguiente pregunta, pero está muy pertinente y está muy bueno lo que decís de no quedarnos. Además, estos materiales, además de que son viejos, lo que pasa es que son muy ordenados, ¿no? Tienen esta lógica de esa línea de investigación que es muy ordenada, muy sistemática. Hay un video también que compartimos ahí sobre materiales didácticos que lo que hace es ordenar. Después uno puede salirse y cuestionar algunas cosas que son como un poco como cuadradas, podríamos decir. Pero nos ayuda muy bien a entender, a representar, a poner, y por ahí uno piensa más en continuos, no piensa tanto en opuestos y en clasificaciones, ¿no? Tenemos como en nuestra historia de producción de conocimiento, tenemos una línea más flexible, quizás más narrativa. Pero la verdad es que nos viene muy bien para eso, para ordenarnos, para encuadrar, para ubicar posiciones. Así que bueno, agrego, si no mando, mandanos la consulta otra vez, y ahora busco, mientras escucho lo que sigue, el libro que les quiero mostrar. Bueno, Lorena, te doy audio, a ver si te escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Sí, un poquito más alto. A ver, levantamos. Hola, profe. Ahí me subo el volumen. Hola. Te escuchamos. No sé si los demás escuchan. Sí. Te escuchamos. Perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, realmente en la lectura de la clase 1, interesante, como lo decías, en estos momentos complicados que vivimos. Y bueno, lo escribí ahí en el chat, porque me llamó la atención lo que decías, esto de cómo enseñar en la actualidad, digamos, cómo enseñar sin estar presente con clases presenciales, ¿no? Porque venimos, digamos, de repetir de repetir de hábitos de estar en el aula, y cuando nos surgió esta necesidad de pensar la actividad para que llegue al chico en la virtualidad, lo que se observa es que es en realidad la misma clase. Digamos, o sea, llega igual con las mismas preguntas, imaginando el ideal de la clase. Así que bueno, a mí me pasó algo interesante. Nosotros estamos en la actualidad, tuvimos que como muchos, organizar las plataformas en menos de 48 horas, pedir actividades, ¿no? Y en estas reuniones que vamos teniendo también con los profes por la necesidad de vernos, ¿sabes que surgió esto constante de cómo evalúo?
en la docencia aparece todo el tiempo, ¿y cómo voy a saber si la actividad la hicieron o lo ayudó? ¿No? Entonces, tiene que ver, como decías vos por ahí, con qué recurso uso, pero también en qué me sustento, ¿no? Así que creo que esta situación puso también en evidencia que a pesar de los cursos, de las distintas lecturas, de que deberíamos enseñar a pensar, a desarrollar habilidades, la escuela sigue estando en una repetir constante de conocimiento, digamos, ¿no? De la repetición constante y no de la producción, la exploración o digamos la habilidad de poder construir con los chicos. Así que me llamó esto de que creo que estamos ahí, ahora poder pensar cómo planteamos estas actividades en este contexto, digamos, de la casa. Porque como yo desarmo, desaprendo, ¿verdad? Todo esto que venía, que yo iba con, digamos, con mi bolso y mi clase y el pizarrón, y de pronto tengo que pensar en un chico que en muchos casos, en el caso de la provincia de Santa Cruz, que es donde yo te estoy hablando, no hacía ni 2 semanas que habíamos arrancado las clases, veníamos demorados con algunas situaciones en algunos colegios, o sea que ni siquiera muchos docentes pudieron conocer a sus alumnos. Así que bueno, eso. Y por el otro lado, lamentablemente, esta situación también nos puso en la mesa las tremendas y profundas desigualdades que tenemos, no solo en lo ideológico, en cómo pensamos, sino en lo económico, ¿no? Que cada día se van acrecentando más las situaciones y lastimosamente tengo que decir esto, de que hay todavía una corriente que cree que la escuela pública, y en el caso mío secundaria, debería ser de élite y no debería ser para todos. Entonces todo el tiempo está poniendo trabas para que no llegue el material. Lo digo, digamos, porque a pesar de todo lo que se hizo para que se piense en la obligatoriedad y en el sistema público, se sigue pensando en que en realidad, que bueno, el que tiene, tiene, y el que no, bueno, que vea cómo va a ser, ¿no? Lamentablemente la desigualdad también va a tener que ser un tema que cómo achicamos, digamos, cuál va a ser nuestro rol como docentes en esta profunda desigualdad, digo, ¿no? Cómo ayudamos y acompañamos, porque también nos genera la incertidumbre en ese sentido. No sé si fui un poco clara o traté de Sí, gracias. Gracias, Lorena. Sí, son muchos puntos, bueno, creo que no porque podamos responder, son más bien reflexiones, como ideas que te van surgiendo a partir de lo que estás explicando. Te bajé el micrófono que estaba haciendo mucho ruido, ahí te lo sacás si vos querés. De lo que estás diciendo, yo coincido en esto, ¿no? Que uno puede, digamos, lo que vienen a hacer el uso de tecnologías, siempre, esto no es nuevo, no es inédito. En esta situación inédita se ven muchas cosas que son constantes. Por ejemplo, eso, el uso de algunos recursos tecnológicos muchas veces hace visible problemas que tienen que ver con la enseñanza y no con el uso de la tecnología en la enseñanza. Es esto que vos marcabas al principio, ¿no? O sea, venían formándose, venían pensando, llega la tecnología, llega esta situación, pum, para atrás, volvemos atrás todo. Lo de la escuela secundaria para todos, todas, como obligatoria además, o sea, no puede ser de élite, algo que es obligatorio y que está firmado por el Consejo Federal, que es la educación. Sin embargo, es verdad que hay una idea de circuitos, o de que la escuela pública es peor que la escuela privada, o bueno, todas las distintos caminos que llevan a ese tipo de discusiones. Pero hay una ley y hay un compromiso de los ministerios, se supone, por
por promover la enseñanza. Y por suerte, en nuestro contexto, la verdad que eso también, ¿no? Como política pública, que en este momento haya una decisión de seguir, pues hay un montón de cosas para mirar y pensar. Hay un montón de cuestiones que surgen ahora al revés, ¿no? Siempre que la escuela pública es como la hermana pobre, ¿no? En la mirada de algunos, yo no lo comparto, pero es una mirada. En este momento histórico aparece mucha preocupación en escuelas privadas, tanto de los padres como de los profesores, de los directivos, de los dueños, porque es una situación de crisis en la que sostener la escuela pública, qué tiene que hacer la escuela privada, y entonces aparecen un montón de actividades que uno no sabe ni para qué, ni cómo, ni dónde surgen, ¿no? En algunas, en otras trabajan muy bien, digamos, hay como un gran abanico, pero en esa disputa aparece una situación en la que se invierte un poco algunas cosas, o no sé si se invierten, pero aparecen como distintos problemas asociados, ¿no? Y trajiste un tema que es muy importante en la virtualidad, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Cómo sé que el que entregó fue el estudiante y no otro. Y bueno, en la universidad en todos lados, pero hacen unos dispositivos de lo más exóticos, ¿no? Para ver la identidad del estudiante. Y uno también se pregunta la evaluación, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de propuesta se hizo de acreditación para necesitar tener una identidad, para que alguien pueda hacerlo y no pase nada? ¿Qué pasa con la copia? Si uno da una propuesta que puede servir para copiarse o ser fácilmente copiable la respuesta, claro, lo hizo y se copió. No es un problema no es un problema de la mediación tecnológica ni de la virtualidad. Es un problema de cómo encaramos la evaluación, qué evaluamos. Pues si yo voy haciendo trabajos donde los voy acompañando y trabajan en grupo y trabajan en... O sea, las producciones que no eran evaluación, pero pienso en las producciones de ustedes para esta actividad, ¿no? Eso, puesto, como decía Evelyn, en lugar de estudiante. La verdad que nadie podría haber puesto esas presentaciones. Por ahí le preguntaron a alguien y los ayudó a pensar, o le preguntaron un ejemplo, un caso, pero a nadie se le ocurriría que se van a copiar. Si yo hago una evaluación, si acreditaran el curso con algo así, nadie pensaría que se van a copiar. ¿Quién querría hacerles el trabajo por ustedes, aunque ustedes no pongan la cara? Y la reflexión posterior, y el haber leído el texto, y el haberlo vinculado, entonces, si yo armo una propuesta que va construyendo, la identidad se garantiza sola, ¿no? Ahora, si lo que hago de propuesta de evaluación es copiar una cosa, como puedo hacer en una clase, en una prueba presencial de 2 horas, y cuidando que nadie abra un libro, seguramente va a ser distinto. Bueno, pero dejo con las reflexiones de Lorena, porque la verdad que se explicó perfectamente sola como para que yo la siga. Estaba mirando, es Natalia Suazo, es la autora de Las Plataformas, que me parece que no se llamaba exactamente como dije, pero bueno, se llamaba parecido. Se los voy a compartir el libro, digamos, para que lo tengan. Acá estoy encontrando justo una entrevista que me parece interesante a la autora. Pero les digo el artículo, ahí pongo en el chat el apellido. Y también pensaba, bueno, hay una profesora que van a tener, también tiene algunos temas pensando en la pregunta de antes de Diego, ¿no? Marta Libedinsky tiene un libro muy interesante de innovación y uso de tecnologías, que puede ser también una punta, y tiene un trabajo en colaboración que también introduce la tecnología educativa con algunas perspectivas nuevas desde la enseñanza y desde el uso de las tecnologías. No tanto instrumental, que era lo que Diego decía, que no le gustó de su formación, o que quiere complementar además de su formación. Eso. Y pensé algún otro artículo que ya No, después Scolari, que lo nombré antes, tiene un blog muy interesante, Scolari, que se llama Hipermediaciones, y que tiene material interesante. Es de comunicación, no es de educación, pero nos sirve mucho para pensar algunas cosas, ¿no? Para poner en clave. Y además es profesor, entonces muchas veces vincula cuestiones de enseñanza universitaria, pero que van a ver que sirve mucho para pensar el ser docente en estos tiempos de tanta tecnología. También tiene una entrada con el coronavirus ahora de los últimos días, pero más allá, independientemente, digamos, corriéndonos un poquito de este momento que por ahí nos obtura para pensar cosas más allá, o para profundizar en la conceptualización, ¿no? Por ahí también está bueno pararse, leer, volver, mirarlo. Es un momento para mirar, estar atentos y accionar, porque tampoco nos da mucho la vida más que para hacer estas cosas, estar en las 800 reuniones,
limpiar la casa, limpiar todos los productos que entran con mucha lavandina, o sea, no nos alcanza más las horas y estar con la familia, cuidar que no se solapen los espacios, ni todo eso nos lleva bastante, así que bueno, digo, para que tampoco queramos hacer todo junto, porque también bajar la exigencia y darnos tiempo para experimentar, ¿no? Para probar, para ver qué pasa, para intentar, para animarnos a equivocarnos, para lanzarnos y si nos equivocamos no pasa nada, ¿no? Esto, otra vez, con el Zoom, Daniela también me decía ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer en el Zoom? ¿Qué sería? Yo decía, bueno, no termino de saber, vamos a ir viendo cómo avanza el foro. Yo soy un poco improvisada y arriesgada, pero bueno, también me parecía como una oportunidad de hacerlo y probar que salía. Y la verdad que no sabía qué iba a decir, porque no sabía lo que iban a decir ustedes, y no sabía qué iban a haber presentado ustedes, y no sabía cómo iba a ser el grupo, y probamos. Salió un poco mejor, salió un poco peor, tampoco pasa nada, ¿no? Si es con honestidad, si es cuidando, si es reconociendo lo que no se puede, lo que no se sabe. Es verdad que cuando eran las 6:05 y no podía abrir, me agarró un poco de nervio, lo voy a reconocer, pero bueno, tampoco iba a ser grave, ¿no? En ese sentido. Bueno, me queda igual para pasarle esos otros materiales. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Bueno, ahí yo también voy leyendo el chat. Digo, Carla levantó la mano. Ahora te doy audio, Carla. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Ah, bueno, gracias. No, yo quería hacer un comentario cortito. Yo soy profesora de educación inicial y trabajo con nenes de 4 años. Y lo que me pasa ahora es que estoy con Classroom y diferentes plataformas, pero el tema de los recursos para ellos es fundamental, ¿no? El tema de las canciones, los disfraces, buscar la forma, la manera de llamar su atención, etcétera. Y lo que me pasa es que los padres, claro, no son docentes. Entonces, muchas veces hay actividades o tareas que les cuesta mucho que los nenes quieran hacerlos con ellos, ¿no? Y se me presenta esto también de lo que es la evaluación, porque si bien son chiquitos, nosotras evaluamos, hacemos informes, seguimientos de cada alumno en particular. Yo en mi caso tengo 32 alumnos. Y bueno, lo que me pasa es eso, que se me dificultan algunas cuestiones que los padres no pueden por no ser docentes y no tener diferentes recursos o diferentes formas de poder abordar el tema de sentarse con sus hijos y que a ellos les, digamos, disfruten el tema del aprender de esta manera, ¿no? Mira, Carla, bueno, no soy especialista en inicial, así que es poco lo que puedo decirte, pero sí, sí pensar como un tiempo distinto ¿no? Ahí justo compartí que quería hacerlo también, la entrevista, y creo que hay un webinar que anda circulando, que dio Francesco Tonucci, que seguramente lo conocen. Él habla específicamente de eso, ¿no? De no perder este tiempo, que se llama así, además estoy leyendo, me sale, pero en pensar qué le pasa desde la mirada de los chicos, no perder la oportunidad de trabajar con los padres, es otra forma, tiene otra perspectiva, tiene otro potencial, el poder activar lo que pasa en las familias. Es complejo, en algunas familias hay mucha dificultad para poder darse el tiempo, para poder en esta situación de angustia, de incertidumbre, interactuar otra vez. En algunos casos hay condiciones mejores y en otros no tanto. Hay que ver cómo se procesa todo lo que está pasando y esa sensación de enfermedad está por llegar, ¿no? Sí. Suena y nos alarmamos porque no hay más timbre, o uno escucha un ruido de la calle y le parece raro. Entonces, los estudiantes, y ahí lo decía María, ¿no? que hizo ese video tan lindo, que es profesora de historia, cómo sus producciones, ¿no? Como ella reconoce y se plantea, que lo planteó ahí en la telera, cómo sus producciones tienen que ver con un acercarse también a las casas, familias, no está solo el docente con los estudiantes, con los chicos, en este caso, bueno, son estudiantes también, Claro, pero sí.
Una situación, no la elegimos, no la elegiste. No creemos que sea adecuada la educación a distancia para chicos de inicial. No lo decidiríamos. Ahí se plantea, la escuela es muchas otras cosas, no es solo por los contenidos que damos. La escuela tiene que ver con un espacio de socialización, un espacio de compartir, con un espacio de aprender. Y en esa línea también hay una charla interesante de Inés Dussel que plantea eso. Esto nos termina de confirmar, además de muchas otras cosas, nos termina de confirmar que la escuela no puede desaparecer. Que todas las hipótesis e ideas de desaparecer se caen por el simple hecho de que hay un espacio, hay un tiempo en que los chicos se alejan de las casas, que construyen en otros espacios, que necesitan para estar separados que las familias necesitan para tener, las familias digo, padres, madre, necesitan para circular más allá de los trabajos. Entonces, bueno, es una situación que es extraña. Es para construir, quizás es para construir también con los padres, para charlar con los padres, para escuchar a los chicos. Sí, también trabajamos no se van a convertir en... Sí, con una aplicación que hacemos videollamadas de varios nenes, con los padres, pero el tema, lo que a mí por ahí más me llamaba la atención era esto, ¿no? De que muchos papás me dicen, pero yo le digo que venga y que se siente a hacer la tarea y no quiere, y ese tipo de cosas. Claro que son muy chiquitos y es muy difícil esta manera, pero por ahí uno tiene esto de recurso, de la canción, del el papel de color, de ciertas cosas que ellos en sus casas no lo pueden hacer, digamos. ¿No? También es como entender un poco Sí, eso. hay que ver qué es lo que, otra vez, en esta situación, qué es lo que hay que ir pensando todo el tiempo. ¿Qué tiene sentido hacer? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Claro. Y los padres no son profesores, no tienen por qué ser profesores. Hay que ver qué pueden hacer los padres todo ese tiempo que están con los chicos, ¿no? ¿Cómo construyo? Y esa es la mediación. Es cómo me acompaño con los padres. Me parece que a lo mejor desde ahí no se van a sentar a hacer la tarea. Hay otras tantas cosas que pueden hacer. Pero mirate eso de Tonucci que lo puse por ahí en el chat. Sí. Que te va a enriquecer, que te va a ver como, sobre todo que te va a permitir hacer otras cosas que a lo mejor no están autorizadas, ¿no? Entre comillas, que no son, son otras, porque el tiempo este es extraño, es exótico, es extraordinario. Podemos aprovechar para hacer cosas extraordinarias, porque vale, ¿no? Es el momento de no podemos hacer. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, un poco para aportar un poquito a lo que estaba planteando Carla y lo que se plantea, ¿no? No solo en la entrevista ni en el webinar que dio en YouTube el otro día, bueno, no en un webinar, fue una videoconferencia en YouTube, Tonucci, y bueno, digamos, y otros educadores, y es el derecho y el deber que tienen los chicos de jugar, y entonces tratar de llevarles propuestas que puedan realizar en las casas y que los padres puedan acompañarlos, ¿sí? Pero que el juego es importantísimo para los chicos, en todo momento y también en este. Y una cosita sola, así ya vamos terminando, que tenía ganas de contarles en estos días que hay tantas videoconferencias, tanto para ver, la verdad que nunca vi tanto como hasta ahora. Estaba escuchando una videoconferencia de Xavi Agaray, que es de los educadores que hicieron la transformación educativa en Barcelona, y me pareció que tiene que ver con esto que están planteando sobre que hay que transformarse de un día para otro, ¿no? Y un poco esto de que si de un día para otro, sin poder pensar, sin poder planificar, diseñar, como lleva lo que es la educación a distancia, considerar que lo primero que uno se largó a hacer, ¿sí? Sin formación, sin todos los recursos, en realidad no podríamos catalogar la educación a distancia, sino de una enseñanza remota de emergencia, sin menospreciar nada de lo que nadie hace, ¿sí? Pero bueno, seguramente todos sabrán, quienes no están en educación a distancia se habrán encontrado con algunas dificultades. Y una idea muy interesante que planteó, dos ideas. Una es algo que llamó jirafear. ¿Qué quiere decir jirafear? Es decir, mirar el ahora y mirar qué va a pasar cuando tengamos que volver y después, cuando todo vuelva a la supuesta normalidad. Entonces, en este sentido,
siempre en educación a distancia uno está como cuidándose de no tratar de llevar al aula virtual, sí de reproducir el aula presencial. Porque justamente, como decía Verónica, cuando uno está planteando evaluaciones, por ejemplo, en una aula virtual está planteando cosas que no tengamos de dónde copiarlas, digamos, esa es la idea, pero no para que no se copien, sino como actividades, digamos, diferentes a lo que es la presencialidad. Entonces, ahora que estamos en esta etapa de educación remota de emergencia y como que pareciera que esto va a seguir un tiempito más, tratar de ir, ¿sí? De formarse como uno pueda, con lo que le ofrezcan, de formarse en lo que realmente sería una educación virtual, hasta donde lleguemos. Pero aquí hay algo, ¿qué pasa con esta experiencia nuestra que también planteaba Verónica al principio? ¿Qué pasa con toda esta experiencia nueva que estuvimos teniendo? ¿Y qué hacemos con esa experiencia y cómo va a ser mañana? Y lo que planteaban era, así como no queríamos desde la virtualidad traer la presencialidad, es decir, ¿qué cosa de esta virtualidad nos resultó valiosa para poder llevarla al aula presencial? No estoy hablando solamente de cuestiones tecnológicas, ¿sí? Sino que, por ejemplo, la virtualidad, la enseñanza virtual, la educación a distancia, tiene ciertas características que podemos mirarlas un poco más y tratar de llevarlas al aula virtual. Por ejemplo, hablaban de evaluar. En la educación a distancia muchas veces tenemos, digamos, lo que tratamos de ofrecer es retroalimentación, feedback. Bueno, no podemos tomar eso y llevarlo, digamos, al aula presencial el día de mañana. A distancia se respetan los... No podemos, supuestamente lo hacemos, pero hasta ahí, no podemos, digamos, bajar... ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Bueno, no sé qué fue lo último que dije. Por ejemplo, también, digamos, el docente-alumno, ¿sí? Digamos que estamos, ustedes con su experiencia lo están viviendo. ¿Por qué no poder llevar esta cuestión un poco más horizontal al aula? ¿Por qué no poder llevar también esta cuestión de los trabajos colaborativos, verdaderamente colaborativos, ¿sí? Al aula presencial? Y bueno, una cosa también de la trastienda, acá de la cocina, que les quería comentar, que bueno, por ahí se puede pensar que bueno, no, ustedes ya están en educación a distancia, ya lo tienen resuelto. Y la realidad es que no, y esto que estamos asistiendo es un ejemplo de esto que está pasando, porque por ejemplo, queremos traer toda la situación, ¿sí? Y tomarla, no podemos despegarnos de esta coyuntura, con lo cual todo lo que estaba preparado, digamos, a nivel actividad, lo estamos, digamos, rehaciendo. Así que, bueno, nada, decirles que nosotros también, desde la educación a distancia, estamos surfeando esta ola todos juntos. Bueno, Vero. Bueno, yo quería agradecer la oportunidad de estar, la compañía, el gran aluvión que decía hoy a Rosa que no podía estar, pero el gran... la producción, de la calidad de la producción, de la que entregaron en esas presentaciones y las reflexiones posteriores, estaba admirada, le decía, y abrumada, ¿no? Por todo lo que contienen, por todo ese compromiso, ese nivel de preocupación, ese aprovechamiento del momento para pensar sobre estas cosas, ¿no? Me dio la impresión, ¿no? Como la oportunidad de poner en palabras algunas cosas que estaban puestas en juego. Y realmente aparece ahí que la clase está perfectamente apropiada, ¿no? Donde, bueno, es la entrada que seguramente ha de cierre, pero donde pudieron mirar distintos niveles, distintos focos, ¿no? Algunos se quedaron o marcaron con más fuerza algún dilema de estos más ético, moral o político, más relacionado con cuestiones de acceso, marcaron distintas dimensiones, marcaron un nivel de mirada.
la especificidad de algún nivel educativo, algunos marcaron las preocupaciones con más fuerza, bueno, lo ven ahí, ¿no? Pero hay una cantidad de categorías, yo eso lo quisiera compartir en el foro, ¿no? Como esas distintas miradas que además después van a ir apareciendo como desarmadas en las distintas clases que vienen, ¿no? Tomemos esto, es recién una primera clase. Toda esta intensidad para decirles que recién fue el primer paso, pero para disfrutar, me parece que hay mucho de lo que ustedes están experimentando y de lo que les va a ir agregando las distintas clases que son, bueno, vieron ahí como el plan, pero son bien diferentes en términos de cuestiones más conceptuales, cuestiones más de uso, de aprovechar para producir algo, cómo ir construyendo ese sentido, cómo ir mirando distintos aspectos del sentido de las propuestas de enseñanza mediadas con distintos recursos. Bueno, para mí de verdad que fue un gusto enorme, fue como un bálsamo en estos tiempos de tanto acelere, un momento que me fui tomando cada día, era tanto, que igual no llegaba, entonces no, esto lo voy a seguir después mañana, y al día siguiente les habrá pasado a ustedes también, aluvión de mensajes, de intervenciones, ¿no? Y bueno, me quedaron varias entradas por ver del día de hoy. Así que, bueno, eso, agradecerles, seguimos en contacto, esto recién empieza, así que prepárense y nos preparamos también, las dos cosas, y bueno, a disfrutarlo, a plantearlo. Ahí, Diego, me parece que en algún momento te caíste, o por lo menos dejé de verte, compartí algunos materiales, igual después los paso también en el foro, para que lo tengan disponible, y no puse el de Cobo, que después lo agrego igual también, pero como para que lo tengan a mano. Yo por mi parte nada más, eso, gracias, seguimos en otro momento. Bueno, gracias a todos por participar y gracias, Verónica. Una alegría verlos a todos. La charla la estamos grabando, así que la vamos a subir. Bueno, después Daniela va a avisar en dónde, vamos a ir poniendo la cartelera para que sepan, y por si algún compañero pregunta y ustedes se enteran, avisen. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense, cuidémonos todos.